Sobre este tema con la abogada María Isabel León, comisionada del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. ¿Cómo está, abogada María Isabel León? Muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿A qué se debe esta exhortación que hace la Defensoría del Pueblo a las nuevas autoridades regionales y municipales? En todo caso, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes tienen de lo que está sucediendo en las diferentes regiones y ciudades en relación a este trabajo por la inclusión de personas con discapacidad? Sí, desde la Defensoría del Pueblo en los últimos años se han hecho continuamente, ¿no?, invocaciones a las autoridades para que se cumpla con asignar recursos, ¿no?, presupuesto para la inclusión de personas con discapacidad, que ya en la Política Nacional de Discapacidad vigente se ha identificado como una discriminación estructural la situación que ellas viven, ¿no? Porque los servicios que se brindan desde los gobiernos locales, ¿no?, o los gobiernos regionales no son accesibles a ellas, ¿no? No hay disponibilidad de intérpretes de lengua de señas, no hay información en las páginas web de las entidades que sean accesibles, la atención misma no necesariamente cumple con el trato preferente y en general la atención de manera transversal en los servicios no está dirigida con una mirada, con un enfoque de discapacidad, ¿no? En ese sentido, la invocación también es a cumplir con la obligación que establece, ¿no?, la ley de presupuesto. En algunos puntos, justo le quería preguntar con eso, en algunos puntos incluso esta exhortación que ustedes hacen tiene un respaldo legal. Exactamente, ¿no? En los últimos años, por insistencia activa de las personas con discapacidad a través de sus organizaciones y también, ¿no?, la invocación directa de la Defensoría del Pueblo, se logró que en la ley de presupuesto no se incluya la obligación de las entidades, de los gobiernos locales y regionales, de asignar un 0.5% de su presupuesto para accesibilidad y otro 0.5% para el funcionamiento de las oficinas regionales de discapacidad y las oficinas municipales, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que se ha visto? En esta misma ley, la anterior, por ejemplo, señalaba que estas entidades tenían la obligación, al terminar el año fiscal, de rendir cuentas, de presentar un informe por escrito a la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad del Congreso, y así como a la Comisión de Presupuesto, con copia a CONADIS. Y tenían, una vez terminado el año fiscal, hasta 90 días para cumplir con ese informe. Del total de entidades obligadas, que son 1.899, con 1.899 entre gobiernos regionales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales. ¿Por qué? Porque si hay muchos más que eso. Son 26 gobiernos. Distritales hay 1974. En las del año, estoy hablando del periodo 2021, bueno, es 1.600. El Congreso no ha creado muchos distritos recientemente, no sé si tantos, pero en fin, digamos. Sí, bueno, la referencia que tenemos eran 26 gobiernos regionales, 195 municipalidades provinciales y 1.678 municipalidades distritales, bueno, obligadas hay un poco más que eso, incluir en el año 2021. De ese universo, sistematizada la información por CONADIS, lo que se observó es que solamente 98 cumplieron con entregar la información respectiva. Y no solamente eso. ¿Eso es menos del 5%? 5%, sí. Un poquito más del 5%. O sea, que hay una insensibilidad de las autoridades municipales y regionales enorme. En entregar información sobre si han cumplido o no con asignar ese presupuesto al que están obligados. Y no solamente eso, sino que de esas 98 que entregaron información, lo que se ha evaluado es que esta información ha sido incompleta. ¿Y por qué? Porque no solamente se trata de decir sí cumplí con asignar mi 0.5% para accesibilidad o mi 0.5% para el funcionamiento de OREIS y OMAPETS, sino si entregué ese porcentaje para que funcionen los OREIS y OMAPETS, ¿qué actividades hicieron? ¿Cuál fue el plan de trabajo? ¿Qué metas se programaron y si se cumplieron o no? Para que la gente que nos esté escuchando y viendo comprenda mejor, cítenos los ejemplos que más se producen como quejas por parte de personas con discapacidades que no pueden acudir a las oficinas públicas porque no se invirtió el presupuesto. ¿Cuáles son los casos concretos a los cuales hay que prestar más atención? Hay que prestar atención desde el mismo ámbito de atención de los gobiernos locales, de las municipalidades, ¿no? La accesibilidad no solamente física, hablamos de rampas, ¿no?, pasos a nivel, veredas en buen estado. Todavía quedarán municipalidades sin rampas y que obligan a personas
a subir escaleras? Claro, estamos hablando de municipalidades, del enorme número de municipalidades a nivel nacional, ¿no? Y además de eso, de la accesibilidad física, muy importante es la accesibilidad a la comunicación y a la información, ¿no? Como una persona sorda puede acudir a su gobierno local, a su municipalidad, a buscar información si no hay disponibilidad de un intérprete de lengua de señas, que le brinde la información para que pueda conocer cómo tributar, ¿no? Cómo poder gestionar, ¿no? los trámites que cualquier ciudadano tiene derecho a conocer para poder manejar y rendir cuentas bien también, ¿no? De su parte. De acuerdo. ¿Y ustedes publican un informe con las entidades públicas que menos satisfacen las obligaciones que tienen frente a las personas con discapacidades? Efectivamente, ¿no? La Defensoría del Pueblo presenta un informe anual también al Congreso de la República donde se da información sobre las quejas, ¿no? que recibimos. Nos lo hace llegar porque queremos saber quiénes son los peores de esa lista, que evidencia una insensibilidad a las personas de edad, pero en general a las personas con discapacidades. Abogada María Isabel León, muchas gracias. Recuerdo que usted es comisionada del Programa de Defensa y Promoción de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo. Y ha venido a darnos cuenta de la necesidad especial que las nuevas autoridades municipales y regionales que llevan una semana en funciones se adapten a las normas que tenemos. Muchas gracias y muy buenos días, Carlos.